La puerta no tenía manija. No tenía cerradura. No tenía bisagras. Para cualquiera que se encontrara de pie en ese pasillo a las 3 de la madrugada, y casi nadie tenía permiso de estar ahí a esa hora, aquello parecía una pared. Solo una pared. Pero una vez cada pocos meses, cuando el palacio había enmudecido por completo y los guardias habían sido trasladados deliberadamente al ala opuesta, la pared se abría. Y la mujer que abría esa puerta, decidía quién vivía y quién moría. Esta no es la historia del Imperio Otomano. Es la historia de lo que lo controlaba en secreto. Y de una mujer de la que nadie sabe el nombre. Quédate conmigo. El laberinto detrás del trono. El Palacio de Topkapi no es un edificio. Es una ciudad dentro de otra ciudad. En su momento de mayor esplendor albergó hasta 15.000 personas. El sultán vivía en su centro, rodeado, vigilado, teóricamente todopoderoso. En la práctica, prisionero de su propio palacio. Dentro de ese laberinto existía el harén. No el jardín de placeres que pintan las novelas. Una máquina política. 300 mujeres. Decenas de niños. Una jerarquía tan rígida y brutal que la distancia entre la concubina de menor rango y la valide sultana, la madre del sultán, la mujer más poderosa del imperio, no se medía en años. Se medía en cuerpos. Y dentro de esa máquina, alguien estaba moviendo hilos que el propio sultán no veía. La puerta estaba en el corazón de todo eso. La mujer sin nombre. En el invierno de 1574, una mujer joven fue asignada a una tarea que oficialmente no existía. En los registros otomanos aparece solo como una anotación. Zumrud. En turco, esmeralda. Tenía aproximadamente 19 años. Circasiana. Asignada al tercer patio de Topkapi. Su función específica, no registrada. Esa ausencia de registro era, en sí misma, el registro. El Imperio Otomano documentaba absolutamente todo, el peso de las especias entregadas a la cocina, el número de velas usadas cada noche en cada pasillo, el conteo de hilos en las telas del harén. Una persona sin función registrada no era un descuido. Era una clasificación. Significaba que su función era algo que el palacio no quería que quedara escrito. Sabemos de Zumrud por dos fuentes. Un libro de inventario dañado del año 1574, conservado en los archivos del Museo del Palacio de Topkapi. Y un documento mucho más tardío, una confesión en el lecho de muerte, registrada por un diplomático veneciano en 1619. Los historiadores ignoraron ese documento durante décadas porque sus afirmaciones parecían demasiado específicas para ser creíbles. Describía a una mujer anciana, ciega de un ojo, viviendo en condiciones humildes en el barrio de Fatih en Constantinopla. Una mujer que afirmó haber pasado 30 años como guardiana de la correspondencia privada del sultán. No su correspondencia oficial. La privada. La que nunca podía abandonar el palacio. La que se escribía a las 3 de la madrugada. La que cruzaba por una puerta que nadie más podía abrir. Guardó sus secretos durante 30 años. Y cuando por fin decidió hablar, eligió a un extranjero. La pregunta es ¿por qué? La ingeniería de un secreto. Para entender la respuesta, hay que entender la puerta. Porque la ingeniería de esa puerta dice exactamente cuánto tiempo llevaba planeada. En 1540, Solimán el Magnífico emprendió una renovación importante del tercer patio. Los registros oficiales describen nuevas cámaras de recepción, ampliación de aposentos, refuerzo del muro exterior. Todo documentado con detalle exhaustivo. Lo que no quedó documentado fue lo que ocurrió dentro de los muros. Un pasadizo. Aproximadamente 4 metros de longitud. Construido en el espacio entre dos muros existentes, una grieta que debería haber sido relleno y escombros.
En cambio, se convirtió en un canal. Y en cada extremo, una puerta. El mecanismo no tenía llave. No tenía manija. Tenía una secuencia. Presionar aquí. Luego aquí. Luego deslizar la palma sobre la superficie de mármol en una dirección específica. Si conocías la secuencia, la puerta se abría en silencio sobre un pivote con contrapeso. Si presionabas el punto equivocado primero, dejabas una marca en el polvo del mármol. Evidencia del toque equivocado. El pasadizo conectaba dos habitaciones que oficialmente no tenían ninguna relación entre sí. De un lado, la sala de lectura privada del sultán, tan restringida que incluso sus asistentes personales esperaban fuera del umbral. Del otro lado, una pequeña antecámara adjunta a la oficina administrativa del harén. No el gran visir. No el secretario en jefe. No el guardián oficial del sello imperial. Una mujer esclava. Sin título. Sin nombre en los registros. La pregunta que surge de esa arquitectura es simple y devastadora: ¿por qué un sultán con poder absoluto necesitaría un pasadizo secreto para comunicarse con una sola persona? La respuesta es que él no lo necesitaba. Alguien más sí. Lo que cruzaba la puerta. El relato veneciano es inquietantemente específico sobre el tipo de documentos que pasaban por ese canal. La anciana describió 3 categorías. Cartas de gobernadores provinciales. No las oficiales, esas llegaban al gran visir como correspondía. Las segundas cartas. Las que llegaban a través de intermediarios, de mercaderes, de hombres que viajaban entre Constantinopla y las provincias sin ninguna capacidad oficial. Esas cartas no iban al gran visir. Llegaban a esta habitación. A esta mujer. Ella las leía, las resumía, y llevaba los resúmenes a través de la puerta. Segunda, instrumentos financieros. Documentos de transferencia de dinero entre el tesoro y cuentas privadas de personas sin ninguna relación oficial con el palacio. La mujer los describió como regalos. En el lenguaje diplomático del periodo, esa palabra significaba sobornos. Describió leer los nombres en esos documentos y memorizarlos en lugar de escribirlos. Había memorizado, dijo, aproximadamente 400 nombres a lo largo de 30 años. 400 personas que creían que su relación con las sombras del palacio era completamente privada. Y luego la tercera categoría. La mujer dudó antes de describirla. El diplomático veneciano anotó que hizo una pausa de casi 1 minuto completo, miró hacia la ventana, y luego lo miró directamente a él y dijo: estos eran los que decidían quién iba a morir. No ejecuciones formales. El imperio tenía procesos judiciales para eso, con documentación y testigos. Esto era algo distinto. Decisiones tomadas en una habitación que no existía, pasadas a través de una puerta que no estaba ahí, por una cadena de personas sin relación oficial entre sí. El término moderno para lo que ella describía es una red de inteligencia. Una red de inteligencia paralela que funcionaba dentro del imperio más poderoso del mundo, oculta en el aparato administrativo del harén, usando a una mujer esclava como su punto central de procesamiento. Y llevaba funcionando, dijo, más de 50 años antes de que ella llegara. Ella no era la primera Zumrud. Era simplemente la que había sobrevivido el tiempo suficiente para hablar. 400 nombres memorizados. Nunca escribió ni uno. Ese era todo el punto. Si alguna vez la atrapaban, no habría nada que encontrar. Nada, excepto a ella. 1595, 3 nombres que no deberían haber estado ahí. En 1595, Mehmed III ascendió al trono. El día de su coronación, siguiendo la ley de sucesión otomana, 19 de sus hermanos fueron ejecutados. 19 hombres jóvenes, algunos de ellos niños, estrangulados con cuerdas de seda dentro del palacio.
Sus cuerpos fueron retirados con una velocidad y un silencio que los propios cronistas describieron con torpeza, casi con disculpa. Este es el evento que los historiadores citan cuando hablan de la brutalidad de la sucesión otomana. Una historia política. Una historia estructural. La aritmética sombría del imperio. Pero el documento veneciano contiene un detalle sobre esas 19 muertes que no aparece en ninguna crónica otomana. 3 de los 19 no estaban en la lista original. La lista elaborada por los canales oficiales contenía 16 nombres. El número es preciso en su relato. 16. Los 3 nombres adicionales fueron añadidos a través del pasadizo. En un documento que llegó no del gran visir, no del propio sultán, sino de una fuente que ella describe únicamente como el exterior. Una comunicación privada. Sin marcas que ella reconociera. Sin sellos conocidos. Entregada por intermediarios. Pasada a través de la puerta. Y esos 3 hombres murieron. 3 hombres que quizá eran completamente inofensivos. 3 hombres que quizás tenían enemigos con acceso a un canal de comunicación que nadie se suponía que conociera. 3 hombres cuyos nombres fueron escritos en una habitación que no existía, pasados a través de una puerta que no estaba ahí, por manos que no dejaron rastro. La puerta no era una herramienta del poder del sultán. Era una herramienta del poder de alguien más, sobre el sultán. La oficial de inteligencia que nadie vio. Llegó al palacio aproximadamente en 1572. No fue comprada en el mercado abierto. Fue seleccionada, de una casa en el barrio de Gálata donde trabajaba como sirvienta doméstica. Era alfabetizada, lo cual en 1572 para una mujer de su procedencia era suficientemente inusual para ser la razón específica de su selección. Podía leer turco otomano. Y tenía una memoria extraordinaria. La llevaron al tercer patio. La entrenaron. No en las artes en que la mayoría de las concubinas eran entrenadas. Sistemas de cifrado. Reconocimiento de sellos oficiales frente a los no oficiales. Cómo detectar si un documento había sido abierto antes de llegar a sus manos. Cómo revelar texto escrito con jugo de frutos usando la llama de una vela. Cómo destruir un documento por completo para que no pudiera reconstruirse nada de su contenido. La entrenaban como oficial de inteligencia. Y la entrenaba la mujer a la que iba a reemplazar, una circasiana mayor que había ocupado el puesto durante quizás 20 años y cuyo nombre no aparece en ningún registro oficial. Esa mujer la entrenó con una minuciosidad que Zumrud describió después como casi maternal. Cuidadosa. Paciente. Exhaustiva. Y luego, cuando el entrenamiento concluyó, la mujer mayor fue retirada. Retirada a una pequeña casa. Con una pensión mensual. Con una instrucción muy específica, nunca abandonar Constantinopla. Nunca. Por su propia protección, había dicho la valide sultana. Zumrud la vio marcharse. No hizo preguntas. Ya había comprendido qué significaba esa instrucción. Significaba, sabes demasiado para desaparecer. Y sabes demasiado para hablar libremente. Así que vivirás aquí, donde podemos encontrarte si te necesitamos. Y donde podemos encontrarte si decidimos que no queremos que te encuentren. La mujer retirada vivió 11 años más. Murió de causas naturales. Zumrud fue informada de la muerte por un administrador del palacio que entregó la noticia sin ceremonia y sin expectativa de respuesta. Zumrud anotó, en su relato posterior, que lloró esa noche. No por duelo, aunque había querido a esa mujer. Sino porque su muerte significaba que era ahora la única persona viva que recordaba cómo funcionaba el sistema desde adentro. Se había vuelto irreemplazable. Y comprendió de inmediato qué significaba eso. Las cosas irreemplazables no se protegen. Se controlan.
Esa noche, Zumrud empezó a planear la única salida que podía imaginar, que no terminara con una pensión y una casa cerca del barrio de Eyüp. La trampa de información perfecta. Hay un patrón más amplio aquí que necesitamos sostener un momento. El sistema de gobierno otomano había creado, hacia mediados del siglo XVI, una trampa de información casi perfecta. El sultán era teóricamente omnipotente, y en la práctica, ciego. Sus canales oficiales estaban atendidos por hombres con sus propias redes, sus propias deudas, sus propias ambiciones. El gran visir filtraba lo que llegaba al trono. El secretario en jefe moldeaba cómo se enmarcaba cuando llegaba. Los gobernadores provinciales enviaban los informes que los hacían quedar bien a ellos. La información en el palacio otomano no era un recurso. Era un arma. El genio de la valide sultana, a lo largo de múltiples generaciones, consistía en reconocer esto. El pasadizo no era un lujo. Era infraestructura. Un sistema para saltarse los canales oficiales comprometidos y entregar al sultán un flujo de información privado. Mientras simultáneamente, y este es el punto crucial, enrutaba un segundo flujo de información hacia quien hubiera construido y mantenido la infraestructura. El sultán obtenía su canal privado. La red de la valide sultana obtenía todo lo que el sultán enviaba y recibía a través de él. La mujer esclava en el medio procesaba ambas corrientes. Y era, por la naturaleza del sistema, completamente aislada. No podía reportar lo que sabía al gran visir, ella estaba circundando al gran visir. No podía reportarlo a otras mujeres del palacio, su papel era desconocido para ellas. No podía ir al sultán directamente, su función entera consistía en ser invisible para todos excepto para el mecanismo mismo. Estaba sola con 400 nombres y una puerta que solo ella y el sultán podían abrir. Excepto que para cuando Zumrud abandonó el palacio, aproximadamente en 1604, ya no estaba segura de que el propio sultán recordara que la puerta existía. El canal privado del sultán. El que él creía que era su secreto. Al final, ya no era su secreto. La única salida posible. Zumrud abandonó Topkapi en circunstancias que el documento veneciano describe con deliberada vaguedad. No fue retirada en el sentido formal. No le dieron la casa cerca de Eyüp. Fue, y la frase usada en el texto italiano es llamativa, liberada sin ceremonia. Una suma de dinero sustancial pero no extraordinaria. Le dijeron que su servicio había concluido. Y fue escoltada hasta la puerta. Sin instrucción sobre a dónde podía ir. Sin prohibición de abandonar Constantinopla. Sin pensión condicional. Lo cual significaba que quien dirigía la red en 1604 creía que ella era inofensiva. O que lo que ella sabía ya no era peligroso. Ella creyó que era lo segundo. En los últimos años de su servicio, el carácter de los documentos había cambiado. Menos política. Más finanzas. Los 400 nombres habían rotado, menos gobernadores provinciales, más mercaderes. El sistema en las sombras había evolucionado de una operación de inteligencia política hacia algo más cercano a lo que hoy llamaríamos crimen financiero organizado. Y las organizaciones de ese tipo no le temen especialmente a las mujeres mayores con buena memoria. Ya no era peligrosa porque lo que sabía ya no era lo más sensible que se ocultaba. Encontró en eso, le dijo al veneciano, algo parecido a la paz. Después de 30 años cargando secretos que podían acabar con vidas, volverse simplemente irrelevante, se sentía como soltar un peso tan gradualmente que no te das cuenta de que se fue hasta que intentas ponerte de pie y descubres, con sorpresa, que puedes. Porque habló con un extranjero. Había pasado 15 años en el barrio de Fati antes de que el diplomático veneciano la encontrara. No había hablado de nada de esto con nadie. No porque tuviera miedo, lo dijo claramente, y él le creyó.
sino porque había pasado tantos años en un sistema que exigía silencio que el silencio se había vuelto su idioma nativo. Le habló al veneciano porque no era otomano. Porque iba a abandonar Constantinopla y nunca volvería. Porque era, por su propio cálculo, una mujer de aproximadamente 60 años que no esperaba ver otra década. Y porque quería que alguien supiera que la puerta había existido. No los nombres. No los detalles políticos. No los documentos que decidieron quién moriría. Solo el hecho de que en el palacio más poderoso del mundo, en el corazón del imperio más poderoso de la Tierra, alguien había construido un pasadizo oculto y lo había dotado de personal con una mujer de la que nadie sabía que existía. Y que esa mujer había sido una persona. Había sido una persona todo el tiempo. Lo que queda. La puerta ya no existe en la forma descrita. El tercer patio sufrió reconstrucciones significativas en los siglos XVII y XVIII. Si el pasadizo sobrevivió esas renovaciones, fue sellado o incorporado en las nuevas estructuras de manera irreconocible sin demolición. El documento del diplomático veneciano estuvo en una colección privada en Venecia hasta mediados del siglo XX, cuando fue donado a un archivo histórico. Fue examinado brevemente en los años 70 por un estudioso que lo mencionó en una nota al pie como un relato interesante, aunque imposible de verificar. Desde entonces ha recibido casi nula atención académica. La sucesión de 1595 y las muertes de 19 hermanos están confirmadas históricamente. El número específico de 3 nombres adicionales no está corroborado por ninguna otra fuente. Permanece sin verificación posible. Lo cual no significa que sea falso. Todo imperio, en cada momento de su historia, tiene un relato oficial de cómo funciona. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién toma las decisiones? ¿Cómo se mueve la información? Y luego tiene un segundo relato, el verdadero, que corre en paralelo al primero, invisible para la mayoría de las personas dentro de él. Los sistemas de poder siempre se construyen en 2 versiones, la que muestran y la que usan. Las personas que operan la versión oculta casi nunca son las que tienen los títulos oficiales. Y la evidencia de su trabajo está casi siempre almacenada en la memoria de alguien que no tenía ningún título en absoluto. Alguien que la historia olvidó buscar. Porque la historia solo miraba la puerta desde afuera. Una última cosa. Los turistas caminan por esos patios ahora. Fotografían el mármol. Leen las placas sobre sultanes y visires. Y en algún lugar de la pared del tercer patio, o donde el tercer patio existió antes de las renovaciones, puede que todavía haya 4 metros de pasadizo oculto. Lleno de escombros. Sellado detrás del yeso. Oscuro. La puerta no aparece en los registros. Pero sus consecuencias, sí. Zumrud no es la heroína de esta historia. No resistió el sistema. Procesó sus documentos. Memorizó sus nombres. Abrió la puerta cuando había que abrirla y la mantuvo cerrada cuando no. Hizo lo que la supervivencia exigía en un lugar donde sobrevivir era la única forma de agencia disponible. Pero recordó. Guardó el registro en el único lugar al que nadie podía acceder sin su cooperación, su propia mente. Si hubieras pasado 30 años cargando secretos que podían acabar con vidas, secretos que nunca elegiste cargar, en un sistema que nunca elegiste servir, ¿qué querrías que alguien supiera, al final? No lo que sabías. Solo que lo habías sabido. Que habías estado ahí. Que habías sido una persona, todo el tiempo. Nota sobre las fuentes. Esta historia está construida desde la intersección de la historia confirmada del Palacio Otomano y un documento frágil, en gran parte ignorado, que reposa en un archivo veneciano. Los elementos estructurales, el control de la valide sultana sobre la información, las redes de comunicación paralelas, el papel de las mujeres esclavas alfabetizadas en la administración del palacio, los eventos de sucesión de 1595,
están todos históricamente establecidos. La puerta, el pasadizo, la mujer llamada Zumrud, eso proviene de una fuente que los historiadores en gran medida han declinado examinar en serio. Lo cual plantea una pregunta que vale la pena considerar: ¿cuántos otros documentos como este existen? ¿Cuántos relatos, dados por el tipo equivocado de personas a los observadores equivocados, están sentados en archivos que nadie ha examinado en 40 años? Si esa pregunta te interesa, hay más por venir. Y se pone más oscuro. La próxima historia involucra un documento que fue dañado deliberadamente antes de poder ser archivado, y las 2 líneas que sobrevivieron te dicen casi todo. No te lo pierdas.